Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos insertar y animar modelos 3D en PowerPoint. Si estás buscando una forma única de arreglar tu presentación de diapositiva y puedes utilizar imágenes en movimiento en 3D, esta es la mejor opción. Por lo tanto, entraremos muy rápidamente a nuestro PowerPoint para insertar y animar estos modelos 3D. Vamos a abrir una presentación en blanco, vamos a borrar estos elementos que tenemos aquí, estos cuadros, a ver. Borraremos esto y borraremos esto. Entonces, para insertar un elemento en 3D solamente tendremos que irnos a la pestaña Insertar y una vez que estamos aquí nos vamos a las ilustraciones. Aquí veremos que tenemos un apartado llamado modelos 3D y cuando haces un clic sobre él te aparecerá si quieres elegirlo desde este dispositivo o si quieres elegir los modelos desde las ubicaciones de los servidores de Microsoft. Por lo tanto, aquí tenemos varias miniaturas predefinidas y vamos a elegir cualquiera de estas al azar. Vamos a ver si veo alguna que me interese. Mm, Vamos a elegir animales, ¿vale? Vamos a elegir, por ejemplo, este dinosaurio y le vamos a dar insertar. Aunque en las miniaturas te aparezca con un fondo, en este caso, una vez que PowerPoint inserte este animal, esta miniatura en 3D, te la mostrará con un fondo totalmente transparente. Por lo tanto, si te fijas, ya tendríamos aquí nuestro dinosaurio y lo que podemos hacer es, vamos a ampliar un poquito para que se vea mucho mejor, ¿vale? Vamos a darle un play a ver los movimientos que tiene. Este es el movimiento, ¿vale? Y bueno, lo que podemos hacer es también darle un poco de formato, si lo queremos ver de lateral, desde arriba, desde atrás, en fin, tenemos varias opciones para dejar esta presentación hecha. Por lo tanto, una vez que lo tenemos aquí, también podemos hacer animación, ¿vale? Y es utilizando la opción de animación que tenemos aquí arriba. Hacemos un clic sobre esta pestaña y verás que tenemos varias escenas. Por ejemplo, tenemos la escena 1, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos la escena 5. Estas son las escenas de la animación de esta misma imagen, de este mismo modelo en 3D. Pero también podemos utilizar las que vienen ya por defecto en PowerPoint, que son la llegada, ¿vale? Si nosotros tenemos esto y lo podemos poner así, o podemos hacer un giro, ¿vale? Sin parar de esta misma imagen. Podemos hacer, por ejemplo, un columpio. En fin, tenemos diferentes opciones para poder animar esta presentación, pero lo más interesante es que podemos insertar estos modelos 3D desde PowerPoint y desde luego nos va a dar muchísimo juego en cualquier diapositiva que estemos preparando para cualquiera que sea su función. Por lo tanto, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.